Buen día a todos y todas. Nos encontramos transmitiendo desde el Centro Horizontal. Yo soy Ana Sandra Salinas, abogada de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, parte del colectivo Fiscalía que Sirva. Hace 7 años, el 24 de agosto del año 2010, elementos de la Secretaría de la Marina reportaban el hallazgo de 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres. Estas personas fueron encontradas sin vida, todas víctimas de una muerte violenta producida por arma de fuego. Esto sucedió aquí en el rancho El Huizachal, en San Fernando, Tamaulipas, en el norte de México. Y la PGR, la zona no solo no fue resguardada, sino que la investigación penal se inició un día después del reporte del hallazgo, es decir, el 25 de agosto del año 2010. Los procesos de identificación para saber quiénes eran estas 72 personas hasta la fecha siguen sin estar claras. Se supo que las personas que quedaron sin vida eran de origen guatemalteco, personas originarias de El Salvador, Brasil, la India y Honduras. A 7 años aún quedan 10 cuerpos sin identificar, sin saber a quiénes pertenecen, y los cuerpos que se entregaron no sabemos cómo fueron realizados los procesos de identificación, porque a las familias no se les entregó documentación alguna que diera soporte, es decir, las familias no cuentan con un dictamen pericial emitido por la PGR en donde les expliquen cómo fue que murieron y cómo fue que la PGR determinó que esos cuerpos pertenecían a sus familias. Cuando los cuerpos fueron entregados en los países de origen, las familias refieren que las autoridades les dijeron que de México venía una orden de no abrir los féretros. Entonces, ni siquiera pudieron ver el contenido y a la fecha no saben si los restos que están enterrados pertenecen o no a sus familiares. Desde 2013 solicitaron al Estado mexicano y en concreto a la Procuraduría General de la República la revisión de sus casos. Hasta la fecha, estos procesos de revisión continúan en trámite y las víctimas, las familias, siguen en la incertidumbre. En cuanto a la investigación penal, no hay muchos avances. Las consignaciones que se hicieron son del año 2010 al 2012 y a la fecha no hay ningún sentenciado. Y desde 2012 a 2017 no hay avances sustantivos en la investigación. Todo esto sucede en esta masacre de 72. Esto vemos que es lo que está sucediendo no solo ahí. No hay líneas claras de investigación que conduzcan que apunten a lo que realmente sucedió, ni tampoco se ha incluido no hay una línea clara de investigación que apunten hacia agentes estatales, ya sea por su participación u omisión. Como muchos de nosotros sabemos, en este tipo de casos, muchos de ellos tienen una constante, que es que el hallazgo es reportado por elementos de la Secretaría de la Marina o por el Ejército Mexicano. ¿Y cómo se dan estos sucesos? Bueno, porque ellos refieren que recibieron una llamada anónima en donde les indicaron que ahí habían unas fosas clandestinas, en donde les indicaron que había 72 cuerpos, o casualmente ellos iban transitando y en una carretera encuentran 49 torsos. Muchos de estos hechos se dan de este modo y sin embargo PGR sigue sin investigar. Lo que necesitamos es una fiscalía que realmente funcione, una fiscalía que sirva y que esta transformación que vendrá en 2018 no sea un mero cambio de nombre. Una fiscalía que sirva requiere que los titulares de las unidades y sus fiscalías que la integren estén plenamente capacitados y cuenten con un perfil idóneo para sus cargos. Actualmente en la PGR sus funcionarios públicos carecen de este perfil. Una fiscalía que sirva requiere de capacitación óptima y constante, de sensibilización para todo su personal. La PGR no cuenta con esto y prueba de ello son los resultados que a 7 años de la masacre de los 72 nos da, una deficiencia institucional. Una fiscalía que sirva requiere de técnicas asertivas de investigación que apunten hacia una macrocriminalidad internacional.
La PGR carece de estas técnicas. En el caso de las 72 personas que murieron en San Fernando, Tamaulipas, no ha hecho nada al respecto, no ha insistido en utilizar este tipo de técnicas y no las ha utilizado porque no cuenta con ellas. Una fiscalía que sirva debe ser transparente. Sin embargo, actualmente la PGR se ha caracterizado por mantener las investigaciones que realiza en la opacidad, pues a 7 años de esta masacre, las familias siguen sin contar con acceso total e irrestricto a su expediente. Y la PGR insiste en negarles copias de esa averiguación previa, como siguen sucediendo en los casos actuales, en donde a las víctimas tampoco se les permite el acceso a las carpetas de investigación. Una fiscalía que sirva requiere contar con una fiscalía especializada en derechos humanos, pues la PGR no investiga graves violaciones a derechos humanos. En el caso de las 72 personas que murieron en San Fernando, Tamaulipas, la CNDH ya calificó esta masacre, este hecho atroz de México, como una grave violación a los derechos humanos. Sin embargo, según nos refirieron las autoridades de PGR en días pasados, a la fecha ellos no saben qué impacto tendrá esta calificación hecha por la CNDH en la investigación. Una fiscalía que sirva requiere estar verdaderamente comprometida con las víctimas y sobre todo respetar el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad que implica saber qué pasó y que este es un derecho no solo para los familiares de esas 72 personas, es un derecho que toda la sociedad mexicana tenemos de saber qué es lo que ocurrió. A 7 años de la masacre, la PGR sigue manteniéndose en la impunidad. Una fiscalía que sirva requiere una transformación de fondo.